Entonces, comencemos con la primera lámina que diseñamos y que es, la intención es poner en la perspectiva correcta de por qué al día de hoy nosotros estamos conviviendo con ambas versiones. Y ustedes, con la encuesta inicial que hizo el contador Morales, ustedes darán la razón de que prácticamente la versión 3.3 está siendo poco utilizada, porque ya yo si les preguntara a todos aquellos que levantaron la mano y que ya están utilizando la versión 3.3, es seguramente porque están utilizando la herramienta gratuita del SAT, ¿sí o no? Sí, muy bien. ¿Y por qué no hubo otra alternativa? A partir del 1 de julio, que cuando entró en vigor esta nueva versión 3.3, la herramienta gratuita se transformó. Dicho en otras palabras, si queríamos utilizarla, obligatoriamente deberíamos de comenzar a utilizar y llenar los campos conforme a los requerimientos de la versión 3.3. Y es por eso, la mayor parte de los comprobantes en versión 3.3, insisto, véanlos, son de la emisión de la herramienta gratuita del SAT. Raros son los que están circulando a través de un proveedor autorizado. Y entonces aquí tenemos la primera lámina del por qué nosotros seguimos viendo circular la versión 3.2. La versión 3.2, a través de la publicación de la segunda resolución de resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, a través de este cuarto transitorio, nos dio la posibilidad, y es aquí donde radica la parte fina, nos dio la posibilidad, nos dio la opción que de julio a noviembre nosotros continuáramos utilizando la versión 3.2. Si esto se llegara a concretar, lo que comentamos de la entrevista de Osvaldo Santín el día de ayer, esta regla tendría que modificarse para que la versión 3.2 se pudiera seguir utilizando hasta el 31 de diciembre. O, si el escenario fuera otro, la exención sería para cierto tipo de contribuyentes. Insistimos, no sabemos en qué términos se va a dar esa flexibilidad, pero vamos a estar monitoreándolo. Al día de hoy, es el fundamento que da pauta a que siga circulando esta versión 3.2, aun cuando la versión 3.3, que es la que viene en su siguiente lámina, se dio a conocer de manera oficial a través de la resolución miscelánea original y se confirmó todavía más, por si existía alguna duda, a través de la segunda resolución de modificaciones, en donde dice categóricamente que la versión 3.3 entra en vigor el 1 de julio. Y este dato que les quede en su mente, no es que no esté en vigor la versión 3.3, sí, ya está en vigor desde el 1 de julio, pero opcionalmente podemos seguir utilizando la versión 3.2. O sea, es al revés. No es de que la 3.3 no esté vigente, la 3.3 esté vigente y más bien la 3.2 es la que se está utilizando de manera opcional en estos días. Y continuamos. De la mano y desde el año pasado, de hecho desde antes de que nosotros supiéramos o tuviéramos información de que la versión 3.3 comenzaría su vigencia en este año, se reformó una regla de resolución miscelánea en la cual, la 27132, en la cual nos indicaba que por aquellas operaciones que no realizáramos el cobro en el momento de expedir el comprobante fiscal o el pago se hiciera en parcialidades, surgiría la obligación de emitir un documento nuevo, al cual se le bautizó como complemento de recepción de pagos. Y su nombre ha sido tan cambiante que al día de hoy ya tenemos hasta 4 nombres para él. El nombre original, complemento para pagos. El que le da la miscelánea, complemento para la recepción de pagos. El que le da la guía, recibo electrónico de pagos. Y a través de su portal dice factura de pagos. Entonces todos estos nombrecitos, que a ustedes les quede un escenario más claro, estamos hablando de exactamente lo mismo. Pero para efectos oficiales, la resolución miscelánea lo nombra complemento para la recepción de pagos. Y de la mano
surgió cuando ya oficialmente nos dieron a conocer la llegada de la versión 3.3, también se dio a conocer la llegada del complemento para la recepción de pagos. Y dado que se estaban diseñando de manera paralela, estos dos documentos quedaron empatados, es decir, son los únicos que son compatibles. Si nosotros quisiéramos incorporar este complemento a la versión 3.2, resultaría imposible, técnicamente imposible. Es por eso que surgieron de la mano, insisto, versión 3.3 y complemento para la recepción de pagos. Y al igual que la versión 3.3, la fecha de entrada en vigor, insisto otra vez, es 1 de julio de 2017. Ambos están vigentes desde el 1 de julio de 2017. Pero ¿por qué no han comenzado a emitirlo prácticamente nadie? A diferencia de la versión 3.3, que muchos ya lo están emitiendo a través de la herramienta gratuita, ¿por qué no se está emitiendo el complemento para la recepción de pagos si ya está disponible también en la herramienta gratuita? Primero, la respuesta lógica yo creo que todos está en nuestra mente, ¿no? Por la complejidad de su uso. Pero la razón de fondo es de que a través de esta segunda resolución también nos dijeron, para no desincentivar el uso de la versión 3.3, los desligaron temporalmente. Ya sabemos que son compatibles, la 3.3 con el complemento para la recepción de pago, pero como yo necesito que los contribuyentes comiencen a explorarlo, pueden utilizar la versión 3.3 y no tendrían la obligación de incorporar el complemento de pagos. Insisto, hicieron como una separación temporal. Utiliza la versión 3.3 y del 1 de julio al 30 de noviembre les permito que no empleen este famoso complemento de recepción de pagos. Es por ello que la versión 3.3 sí está circulando y el complemento para la recepción de pagos no. ¿Quiénes de ustedes les ha llegado este complemento? ¿Y quiénes lo están utilizando? Exacto, nadie. ¿Por qué? Por toda esta complejidad que significa. Porque si vemos, cuando lleguemos a ese punto, veremos que son 15 campos, alrededor de 15 campos, que parecieran inofensivos. Pero cuando ya entramos directamente al llenado, vemos que tienen sus peculiaridades que hay que conocer. Y la pregunta del día, que en su material quedó como 4, hoy en día ya es la 5, porque recuerden que se van recorriendo, se van incorporando. Hoy en día ya es la pregunta 5. Y yo siempre les he compartido mi extraña obsesión de revisar o de leer cuidadosamente lo que se publica. Y conforme a lo que hemos visto, ustedes me dirán si hay algo que les suene raro en esta pregunta. ¿Es obligatorio expedir facturas con el complemento para la recepción de pagos? La respuesta que ustedes darían, ¿cuál sería? ¿Sí o no? Sí, exactamente. Sí, conforme a lo que hemos visto, sí es obligatorio. Pero existe la opción, y vean aquí lo que contestaron. Dice no, por fin. O sea, si estaban vigentes desde el 1 de julio, eso no es obligatorio. Es obligatorio, sí, pero a través de esta opción puedes no hacerlo del 1 de julio al 30 de noviembre. Entonces ustedes, yo se los dejo ahí como porque es el texto oficial, pero de manera literal ustedes ya saben cuál sería la respuesta correcta en términos de redacción. Quizá la intención sí fue el equivalente, pero la letrita no lo dice así. Y continuamos. Este es un pequeño resumen. Insisto, habría que ver si esto se va hasta diciembre. Hasta el momento, con la información oficial, no podemos darla por hecho. Hasta el momento sigue siendo noviembre, en donde está la convivencia de la versión 3.2 y la versión 3.3. A través de la versión 3.2, que es la que conocemos, la única posibilidad, si no contamos, o tenemos nuestro programa, lo que podemos llamar el antiguo, o el que estamos utilizando, el que hemos venido utilizando a través de un proveedor autorizado y que nos sigue timbrando en la versión 3.2. Pero si no contamos con ese programa, ¿qué opción tendríamos para hacerlo de manera gratuita?
tendríamos que remitirnos a mis cuentas en el módulo de factura fácil, pero recordemos que es un módulo muy direccionado a un sector muy específico de contribuyentes, prácticamente del régimen de incorporación fiscal y personas físicas de hasta 2 millones de pesos y máximo 4 millones de pesos en diferentes supuestos. Y la versión 3.3, y estas serían las formas en que estamos facturando en la 3.2. Pero ¿de dónde podríamos facturar en la versión 3.3? Pues en la aplicación gratuita, que como les comentaba, se actualizó desde el 1 de julio de este año. O a través, si ya actualizaron su programa antiguo y ya tienen el nuevo, entonces los pocos que lo hicieron están teniendo una serie de conflictos porque no están operando al 100% y porque durante este periodo ha habido una serie de transformaciones que ha hecho que los tengan que estar actualizando. Quizá por ello la mayoría de nosotros ha optado por, casi en esta extraña obsesión de tener descargas de adrenalina, de esperarse al último momento. Y entonces estamos al último momento a ver qué alternativa tenemos. Y no estuvo tan mal, o sea, en realidad no estuvo tan mal. Si existe la posibilidad de diferir o flexibilizar, creo que no estuvo tan mal porque hasta en este momento es cuando se van perfeccionando muchos puntos que quedaron en un lugar extraño y que apenas se van disipando, se van aclarando con las diferentes reformas de resolución miscelánea y del mismo anexo 20, que es el que nos proporciona la estructura técnica de esta versión 3.3. Entonces, haciendo un resumen, esto sería el escenario que tenemos al día de hoy, ya de momento hasta noviembre. Veremos si se va hasta diciembre, de manera oficial. Y como ustedes recordarán, ¿cuál es el fundamento o cuál es el texto legal que nos indica cuáles son los requisitos que debe de contener un comprobante fiscal? 29 y 29A. Quizá porque nosotros ya estamos confiando ciegamente en lo que hace nuestro programa, pocas veces nos remitimos a ver cómo se ha ido actualizando este texto del 29 y 29A. En el compendio que estamos armando y que se los vamos a presentar oficialmente el 5 de diciembre, estoy haciendo este recuento de cómo se ha transformado este 29, cómo hemos ido avanzando desde el papel hasta el CFDI y después al CFDI en sus diferentes facetas. Y se están incorporando datos históricos muy valiosos para que ustedes tengan y sepan exactamente, porque ha habido tanta transformación como que ha sido tan sutil que nosotros nos hemos perdido en el tiempo entre tantos requisitos. Pero creo que en este momento resulta muy prudente aterrizar en el texto que tenemos vigente el día de hoy, ya que es preciso para poder entender y para poder saber por qué la existencia o no de ciertos campos en la versión 3.3. Y vamos a hacer un recorrido así como muy rápido del 29A del Código Fiscal de la Federación y yo les voy a ir indicando en dónde debemos de tener especial cuidado en la lectura para saber qué datos nos está solicitando el Código Fiscal de la Federación. Primer requisito de los comprobantes fiscales: RFC de quien los expida y el régimen fiscal. El régimen fiscal en realidad no es novedoso, ya se venía anotando desde 2012, pero aquí que les llamaría la atención, en algún momento dice nombre del contribuyente que los expide. Exacto. Entonces, si en algún momento ustedes expiden un comprobante sin su nombre, esto no significaría que la autoridad los pudiera sancionar o que su cliente se los pudiera regresar. Lo máximo que pudiera hacer el cliente, si es que ustedes no lo quieren modificar, es de que les deje de comprar, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión más que fiscal, una situación práctica. Pero desde el punto de vista fiscal, el nombre tanto de la persona que factura como de quien lo recibe no es obligatorio. No es obligatorio un requisito desde el punto de vista fiscal. Siguiente. ¿En algún momento dice domicilio fiscal? Exacto. Domicilio fiscal no es un requisito obligatorio.
pero sí nos pide el del local o establecimiento en donde se está expidiendo el comprobante. Ese sí sigue siendo un requisito obligatorio. Y conjuntamente veámoslo con la fracción tercera, porque están ligados en el momento en que lleguemos a ese campo de llenado en la versión 3.3. Aquí nos pide el domicilio del local o establecimiento en que se está expidiendo. Y en la fracción tercera nos pide el lugar y la fecha de expedición. Siendo muy concretos, nos pide 2 lugares, el del establecimiento y el de la expedición. Esto guárdenlo en su memoria para cuando llegue el momento yo les diga, traigan a su mente esto que vimos en la lámina 7. El número de folio y el sello digital. El número de folio, ¿ustedes cómo lo ubican dentro del comprobante? ¿Es aquel que le llamamos folio interno? Muy bien, ustedes están muy avanzados. El famoso folio interno no es al que se refiere esta fracción. El folio interno sigue siendo un campo opcional, que si queremos o no lo anotamos, y de hecho, si se dan cuenta en el módulo de factura fácil, ni siquiera está la posibilidad de anotar un folio interno, y el folio interno resulta muy conveniente porque es la forma en cómo nosotros controlamos internamente, le damos un consecutivo a lo que estamos facturando, porque el folio fiscal, que como bien dijeron, es lo que identificamos como UUID, es una serie de 36 caracteres que no llevan una secuencia numérica, de manera tal que para que ustedes lo ubiquen y se lo memoricen, resulta un tanto complicado. Entonces, ahora sí, micrófono, por favor. Acá, si me haces favor. Entonces, yo por curiosidad, y aunque ya se los he compartido a través de Twitter, ¿sí saben el significado de UUID? Carlos por allá y micrófono por acá. No, pero no, adelante. A ver, antes concretamos, ¿qué es el famoso, que tienes la idea muy aproximada? Universally Unique Identifier. Significa identificador único, universal. Entonces, esa sería la traducción del famoso UUID. Sí, Rosita, buenos días. Hola, buen día. En el supuesto, en la fracción 1, en el segundo apartado donde dice local o establecimiento, en el caso de que yo no voy a expedir ningún comprobante en el establecimiento porque nada más es para una obra o identificar una obra relativo al seguro social que me obliga a aperturar un establecimiento, ahí yo no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, no tengo que expedir ningún comprobante con ese domicilio. No, ahí de hecho la autoridad se ha manifestado que este campo es para cuando nosotros estemos expidiendo un comprobante, claro, y sepamos en dónde lo estamos expidiendo. Sobre todo en las revisiones que tiene campañas muy intensas en ciertos periodos la autoridad de verificación de expedición de comprobantes. Entonces, en el momento en que te verifican, van a identificar si lo que estás anotando es el domicilio del lugar que están visitando. Es exactamente ese al que se refiere esta fracción primera. Y no para las obras. No, estamos hablando exclusivamente de comprobantes, de expedición de comprobantes. Ok, gracias. Seguimos con la fracción, ya abarcamos el 3. Ahora vamos con la cuarta. Aquí es donde les comentaba. Nos indica que la clave del RFC de la persona a favor de quien se expida, otra vez el nombre no lo está considerando obligatorio. Es aquí el primero y el cuarto en donde identificamos que tanto el nombre del emisor como del receptor no resulta obligatorio. Después nos complementa que debemos de utilizar una clave genérica al momento de expedir un comprobante global. Y nos quedamos hasta la 5, aun cuando hacia abajo continúan otros requisitos más, pero estos son los que quería hacer énfasis porque en ellos vamos a aterrizar en algún momento en el desarrollo de esta charla. La fracción quinta, nosotros la vamos a ubicar dentro de la versión 3.3 como el nodo de concepto.
Ya en las charlas pasadas dimos a conocer un glosario de manera general en donde atributo se le conoce como a datos, los datos aislados. Los nodos son un conjunto de datos. Y entonces al nodo que lo identifican como concepto es el que contiene toda esta serie de cantidad de información que nos indica la fracción quinta. Cantidad, unidad de medida, clase de los bienes y descripción de los mismos. Y aquí es donde encuadra la famosa clave del producto y servicio en la cual nos estamos entreteniendo un buen ratito todos. Por favor. Buenos días. Buen día. Miren, me acaban de llegar un comunicado que dice que el complemento para pagos será opcional hasta el 31 de marzo del siguiente año. ¿La fuente cuál es? El SAT. Pero está publicado en la página del SAT. En el Twitter del SAT. En el Twitter del SAT. Maravilloso, maravilloso. Entonces, por eso digo que todo es preciso. Nosotros somos tan mágicos que en esta charla llegamos con la primicia de lo que ayer anunció Osvaldo Santín. Aquí el compañero tiene, como está, ya saben que ahora ya no estamos aislados de la información. El mismo, si la fuente es el SAT a través de vía Twitter, imagínense lo que significa. O sea, tenemos todavía diciembre y 3 meses más. Si hace rato estábamos comentando que quién sabe qué iba a pasar con el complemento para la recepción de pago, ahora sí ya tenemos como un indicio de cuál sería la forma en cómo lo está planeando la autoridad. Insisto, dado que no está publicado de manera oficial, bueno, en una cuenta de Twitter ya la podemos considerar oficial, pero en tanto no se publique en el Diario Oficial de la Federación, nosotros vamos a darle el seguimiento y se los vamos a seguir compartiendo. No significa, de veras, no significa que cuando lleguemos al complemento para la recepción de pagos, ustedes se distraigan, porque vamos, en serio, vamos a ir planeando cuál es el escenario el día de hoy. Y es un escenario que ya está bien establecido en una estructura técnica que ya diseñó la autoridad. Hay ciertos campos que nosotros nos despertaron mucho interés desde su origen y que a través de su módulo de preguntas frecuentes se ha ido. Desde ahí se veía que resultaba complejo. Ojalá que en este margen que aparentemente está dando la autoridad se vaya perfeccionando de manera tal que si la intención era conocer el momento del cobro de las operaciones, el complemento para recepción de pagos lo estaba haciendo bastante complejo. Cuando lleguemos ahí vamos a ver en dónde radica la complejidad. No es imposible, no es difícil. El calificativo de difícil nosotros ya lo superamos con todo lo que hemos pasado. Simplemente resulta poco práctico. Significa una inversión de tiempo extraordinario que prácticamente significaría duplicarnos, hacer un clon de nosotros para poder ir solventando todos estos requerimientos de la autoridad. Alguien por acá, si nos hacen favor de pasar el micrófono de este extremo. Entonces, buen día. Ajá. Por el cual estés emitiendo el comprobante. Aquí sí, en el momento, si yo estoy facturando mis ingresos por arrendamiento, debo de anotar el régimen que me corresponde. En el caso de honorarios, el régimen de actividades empresariales y profesionales. Dentro del listado del catálogo, ahora tenemos, no es que quede preconfigurado, sí puede quedar preconfigurado, pero puede ser maniobrable para que dependiendo de lo que esté facturando, yo le vaya anotando el régimen que corresponde. Aunque tampoco se ha pronunciado de manera oficial, desde el punto de vista práctico sí resulta posible. Hay que seguir viendo, vamos a seguir viendo todo lo que pueda seguir fluyendo con todo este tipo de dudas, pero insisto, desde el punto de vista práctico se podría ir cambiando por el tipo de ingreso que yo esté facturando. No, al contrario. Vamos a ver los catálogos. Catálogos, nosotros ya sabemos que es un catálogo, ¿no? Desde los que tenemos impresos y nos venden productos, en donde hay un listado de productos de los cuales yo puedo elegir. Para estos efectos sigue siendo lo mismo. Un catálogo no es más que una serie de posibilidades de las cuales yo tengo que elegir una de ellas. ¿Por qué se hizo necesario la existencia de 17 catálogos? ¿A ustedes qué se les viene a la mente?
¿Cuál era la necesidad de incorporar catálogos? Si yo llego a un campo que se llama, empezamos con el más sencillo, tipo de comprobante, si no existiera catálogo, ¿cuáles serían los conceptos que se les vendría a la mente a ustedes? Y como nuestra mente es tan creativa, el número de conceptos que se les vinieran a la mente pudieran ser infinitos. Para reducir estas opciones, la autoridad se dio a la tarea de diseñar catálogos, lo cual significa que si me están requiriendo el llenado de un campo, y ese campo está sujeto a un catálogo con opciones reducidas, no me puedo salir de ellas. Tengo que elegir una de las que están en su lista, de manera tal que las posibilidades infinitas que pudiera tener nuestra mente para el llenado de un campo se reducen al número de posibilidades que la autoridad me dio a conocer a través de un catálogo. Y es lo que han llamado la estandarización. La estandarización para que de estas posibilidades que te doy no tengas posibilidad de escaparte. Prácticamente vas a tener que elegir una de ellas. Y vamos a ir revisando, hay 3 novedosas, las que vayan apareciendo en punto verde, y ustedes lo pueden ir marcando si gustan en su material, como esta, son las novedosas, las que jamás en nuestra vida habían existido al momento de llenar un comprobante fiscal. Productos o servicios, que son las claves de productos y servicios, y que si ustedes han tenido la curiosidad, el tiempo, la paciencia, y no tienen vértigo en las cantidades extraordinarias como son estas, el catálogo de claves de productos y servicios son casi 53,000. 53,000, imagínense, ya con las primeras 1,000 seguramente ustedes ya están mareados. Entonces, para que alguien haya tenido la valentía de recorrer los casi 53,000, significa ya desde ahí un reto enorme. Y es la forma en que la autoridad está tratando de empatar su diseño, su propio catálogo que diseñó, contra nuestro propio inventario. Es parecido, aunque no es igual, a lo que hicimos cuando nosotros diseñamos o estuvimos implementando nuestro programa de nómina. Nosotros teníamos nuestro propio código por concepto de percepción y retención. Y lo tuvimos que empatar con un número del catálogo de percepción o deducción que la autoridad estableció. Solamente que ahí el número que nos dio a conocer era bastante manejable. Aquí 53,000, insisto, y estamos hablando de ligas especiales. Y es en donde yo creo que la mayor parte de los contribuyentes no han querido hacerlo al 100% por la experiencia previa que también tuvimos con el catálogo de cuentas para la contabilidad electrónica. Recuerdan que primero nos dieron un listado muy pequeño. Ustedes se empezaron a quejar que porque era muy pequeño, que no encontraban todas sus cuentas. Yo al contrario dije, ay, qué bueno que es pequeño, ¿no? Y entonces la autoridad dije, bueno, sí es cierto, es pequeño. ¿Y qué creen? Que nos publicó un catálogo más amplio y a los que ya habían avanzado en clasificar sus cuentas con ese catálogo pequeño, resulta que se fue para atrás. Y resulta que sus números de cuenta la tuvieron que volver a hacer esta conciliación con este nuevo catálogo que ya dio a conocer la autoridad de manera definitiva. Y quizá por ello ustedes no han querido hacer este empate de sus productos con las claves de productos y servicios del SAT, porque ¿qué tal si cambia? Y de hecho sí, porque muchas personas indican que no encuentran el concepto. Ha habido quienes se han comentado que a través de pláticas con el SAT estaban pensando en que este catálogo se iba a ampliar todavía más, porque no encontrábamos el producto, ¿no? Y quizá no es que no lo encontremos, es que quizás sí está, pero la redacción no empata con lo que nosotros tenemos. Y para recorrer 53,000 renglones, insisto, no estamos hablando de un reto menor. Yo les he sugerido, y que ya he dado que existe esta posibilidad de flexibilización de plazos, utilicemos al personal que sí conoce o debiera de conocer este catálogo en su integridad, en sus 53,000 renglones,
y mandemos, preguntemos a través de las redes, de los medios que existen, sobre todo redes sociales o a través de correo electrónico, solicitemos que sea la misma autoridad la que ubique los productos que yo no estoy ubicando. Y así nos evitamos el desgaste de recorrer los 53,000 renglones. ¿En dónde quedaría mi responsabilidad? Una vez que la autoridad me conteste cuál es la clave que sugiere para mi producto, yo sí tendría que irme, seguramente ya voy a estar en un margen más reducido, para ver si exactamente ahí o habría otra posibilidad que definiera de mejor manera mi producto o servicio. ¿Quiénes de ustedes tienen un inventario bien interesante de productos que les da hasta pánico empezar con esta clasificación? 1, 2, 3. Y entonces, ¿por qué no han comenzado con esto? 4. No, yo creo que son más. O sea, de pánico estamos hablando que su inventario va más allá de 1,000 productos. Eso sí es un pánico. O sea, vendo tantos productos, bueno, ya pongámosle un término medio, 100 productos, ¿no? 100 productos ya puede ser un reto, pero de pánico más de 1,000 productos, eso significa realmente estar en unas ligas mayores. Y comencemos a hacerlo, en serio. Si nosotros pensábamos que con estos, ¿cuántos días faltaban? ¿8? Que si en estos 8 días hubiéramos podido hacerlo, pues con unos días de más, seguro que lo vamos a poder hacer. A mí me encanta, de veras, me encanta que cuando estamos presionados por el tiempo, no sé de dónde lo multiplicamos, que sí nos da tiempo de hacerlo. Y con esta flexibilización, y no les digo que no descansen, merecemos descansar, pero vayamos avanzándole para que no nos presionemos. Insisto, no echen a perder sus festejos navideños y de fin de año por estar presionados en identificarlos a última hora. Pero si les gusta, de veras, si les gustan esas descargas de adrenalina, pues bueno, puede ser un buen reto de fin de año. Entonces, bueno, este es el famoso, comenzamos con el calvario más grande de los contribuyentes, la identificación de claves. Los que están apareciendo con puntito amarillo, no es que los desconociéramos, de hecho ya lo veníamos utilizando. La única diferencia es de que no existía catálogo para su llenado. Unidad de medida es lo que Dios nos diera a entender y la ley de metrología también. Códigos postales, pues también ya los conocíamos dentro del domicilio. Los que aparecieron conjuntamente en anaranjado, una modificación bastante prudente y bastante necesaria, es la forma de pago y método de pago, que hasta la versión 3.2 estaban invertidas. Yo sabía que era una forma de pago, me pagaban con cheque, pero en lugar de ir a buscar el campo forma de pago en el comprobante, tenía que ir a buscar método de pago. Y para anotar el método de pago, tenía que hacerlo en el campo de forma de pago. Y pasó quizá inadvertido por muchos años para la mayoría de los contribuyentes, porque lo dieron por hecho que así era. O sea que ahí iba el dato. Comenzó a ser más evidente este error cuando el 15 de julio del año pasado, la autoridad por primera vez nos dio a conocer un catálogo de formas de pago, que se confundió con el catálogo de formas de pago que se utilizaba para la contabilidad electrónica. Y entonces decíamos, bueno, si se llama formas de pago, ¿por qué lo estamos anotando en método de pago? Y es ahí donde el contribuyente se dio cuenta que existía un error a nivel técnico, porque esto viene desde nivel técnico del anexo 20. Y se hizo más perceptible y es ahí cuando nos dimos cuenta de que estaban mal ubicados los datos. Micrófono por acá, por favor. Pero afortunadamente, para esta versión 3.3, estos datos ya están corregidos y también van a pasar inadvertidos por nosotros, porque cuando lleguemos a ese campo, para ese campo se van a habilitar las opciones y finalmente, si no nos detenemos a analizar que ya está corregido, puede incluso ya ni siquiera ser perceptible para nuestra mente y para nuestros ojos. Buenos días, Rosita. Hola, buen día. Sí, hablando de ahorita, todavía de la versión 3.2, cuando tengo yo que estar checando que si los comprobantes están correctos, ahora que mencionas de lo del catálogo de las formas de pago, que en la versión 3.2 es método de pago, pero medio mundo, ahí en lugar de ponerse de no aplica,
más bien por decir, no medio mundo, casi todos lo ponen como servicio, y en ese momento todavía no se utilizaba como en la 3.3 unidad de servicio, pero en ese momento era no aplica o no identificado dependiendo de la naturaleza de la operación, pero yo no vi nunca un comprobante que fuera de servicios y que pusieran el no aplica, ¿eh? Si acaso hubiera visto uno mientras estuvo la 3.2 vigente, todo el mundo puso unidad de medida servicio. Servicio. Uh-huh. Y que de acuerdo a lo que hemos charlado y de acuerdo a los conocimientos que ustedes seguramente tienen, el servicio, y por enésima vez lo repito, el servicio es una unidad de medida. Exacto. Entonces ya coincidimos en ese primer punto. Servicio es la descripción de lo que estoy facturando. Obviamente incompleto y parco, pero es eso, es lo que estoy facturando. Unidad de medida, y por eso los remití a la ley de metrología. Eso que nosotros estudiamos en la primaria y que quizá ya se nos olvidó porque es de uso muy común. La unidad de medida es aquello que se utiliza para medir el tiempo, la longitud, la masa, y que lo conocemos como segundo, mes. Ya sé que ustedes no llegan a ese grado de cobrar por segundo, ¿no? Pero quizás sí lleguen a cobrar por hora, por mes. Ya si cobran por bimestres porque son muy benévolos. Cuando vamos a la tlapalería y compramos un metro de manguera, el metro es la unidad de medida. Cuando compro esta silla, la pieza es la unidad de medida. Pero que me digan que servicio es una unidad de medida es totalmente incorrecto. Y cuando lleguemos a ese punto de las unidades de medida, de las claves de unidad de medida, vamos a ver algo interesante. Pero tienes toda la razón. Yo sí vi, o sea, unidades de medida de servicios, yo sí vi, incluyéndome, yo sí utilizaba las unidades de medida. Cuando ustedes facturan sus servicios, ya dijimos aquí cuál es la unidad de medida, ¿no? Cobramos 5 horas, cobramos un mes, o si llevamos muy rezagados, cobramos los 5 meses que nos deben, pero esa es nuestra unidad de medida. Nosotros como conocedores debiéramos de poner el ejemplo para que los demás sigan esta inercia y se pierda ya este descontrol de no saber qué es la unidad de medida. Y insisto, es conocimiento básico, ni siquiera es conocimiento fiscal. Seguimos con el amarillito ahí que acaba de aparecer, impuestos. Insisto, no es un dato nuevo, pero tenemos catálogos hasta para los impuestos. Régimen fiscal tampoco es desconocido, lo anotábamos libremente, es decir, era un campo de libre llenado. Hoy en día existe el catálogo. Tipos de comprobante, también ya lo conocíamos. La gran novedad es de que se incorporan 2, de nómina y de pago. Cuando lleguemos al tipo de comprobante, vamos a ver cómo describe la guía de llenado estos 2 tipos de comprobante. Tipo de relación, eso sí, es un campo novedoso y que a mí me llama la atención en las redes sociales, ¿no? ¿En qué relación estás, no? Más o menos es lo mismo aquí en el tipo. ¿Qué relación tiene este comprobante con respecto de los que ya te habías emitido previamente? Tipo de relación, insisto, es un dato nuevo. Vamos a ver qué tan complejo o práctico o impráctico está resultando ser. Y el uso del comprobante. Igual que el tipo de comprobante está siendo poco práctico, lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos a ese apartado. Pero entonces, haciendo un resumen, me concentré en los más utilizados. Los que tienen verde son los novedosos, los amarillos son los que ya conocíamos, pero la novedad en esta versión es de que se están incorporando a través de un catálogo, y los anaranjados es lo que les comentaba, que ya gracias a Dios se invirtieron para quedar de manera correcta. Y vamos ahora sí con todo lo que tenemos disponible en el portal del SAT para el utilizar esta herramienta. Si nosotros, la manera más fácil de ubicar toda esta información es en el buscador, ahí donde se está apareciendo en la pantallita. Ya anotamos 3.3. Dentro de las múltiples opciones que me aparecen después de buscar, yo me voy ahí donde está apareciendo esta palomita verde, y esta es la opción que ustedes deben de buscar y a la cual deben entrar. Factura anexo 20. Una vez que yo la ubico, me despliega
Y por eso la razón de ser de esta flechita, porque aparte de lo que se ve en la pantalla, hacia abajo hay un cúmulo de información todavía más, entre chats, videos, material y de hecho algo que no aparece aquí en pantalla y que es muy rescatable, es el módulo de preguntas frecuentes. Está más abajito. Pero si vemos que existe todo este tipo de información, imagínense qué tan sencillo ha de ser la implementación de esta versión, ¿no? Porque entre mayor cantidad de información hay, es que se hizo necesaria para que nosotros sepamos cómo utilizarlo. Si ustedes me dicen, oye, ¿cuál de aquí yo debiera de descargar para tener ahí a la mano? Indispensable, los catálogos. La guía de llenado, tanto de la versión 3.3 como la guía de llenado de la factura global. Aquí está, esta guía de la factura global. Guía de aquí, catálogos y el módulo de preguntas frecuentes que está más abajo. Esos son los que tendríamos que tener como documentos base, documentos fuente para remitirnos ante cualquier duda. ¿Y cuál? No. Por ejemplo, este quizás sí. Entonces, lo que sí, guía de llenado, esta otra guía, el catálogo, quizá los casos de uso y las preguntas frecuentes. Aunque nosotros nos hemos dado a la tarea de analizarlo. ¿Pregunta? ¿No? Más abajo, sí, hay muchas cosas hacia abajo, Nos hemos dado a la tarea de analizarlo de manera tal que en su material está lo que nosotros consideramos como básico, es de lo imperdible. Pero si ustedes tienen tiempo, ánimo o están así muy curiosos, pues pueden leerlo todo. O sea, y se van a volver unos expertos en esto de la materia fiscal, en los comprobantes fiscales. Por si fuera poco, aquí en la página principal del SAT que nosotros conocemos, ahí donde va a aparecer esta flechita, si nosotros también ingresamos, que es de lo más buscado y es la pantalla principal, nos vamos a encontrar con esta otra sección. En esta otra sección, de broma yo les he comentado que el manual del usuario pudiera resultar útil para todas aquellas personas que llegan a ustedes con el pretexto de que como no sé expedir un comprobante, tú ayúdame, ¿no? No falta el amigo que siempre llega y nos dice ayuda. Entonces con nosotros, con nuestra muy buena intención, podemos descargarlo y decirle, mira, aquí hay un manual que te va a llevar de la mano. Y en realidad sí, lo va a llevar de la mano. O si este amigo realiza alguna de las actividades que están acá abajo, de estos 5, estos son manuales enfocados directamente a ese tipo de actividad y los lleva de la mano en el llenado de su comprobante fiscal. O para ustedes que ya son más avanzados en esta materia, está el material. Ustedes lo pueden compartir con un amigo conocido que tengan ahí al mismo nivel que ustedes y ya lo podrá comprender mejor. Pero aquel que diga que quiera abusar de su tiempo y decir que porque él no sabe que se lo hagan ustedes, sería un buen regalo. Mira, aquí está el manual. Ahí te va a ir llevando de la mano para que tú lo puedas hacer. Entonces, igual que en la pantalla anterior, hacia abajo hay mucho más información. Vamos a ingresar algunos módulos en su momento, pero yo quería mostrarles como punto de partida toda la información que hay disponible en este tema. Y la pregunta lógica sería, si existe tal cantidad de información disponible, o ustedes ven que sea una cantidad reducida o en serio ven que es una cantidad interesante de información. Es mucha, en realidad es mucha. Si existe esa cantidad tan abundante de información, ¿ustedes creen que esta transición está siendo fácil? Y si más aún con la declaración del jefe del SAT ayer todavía se va a flexibilizar, ¿cuál será como la forma en que están recibiendo o como ellos mismos están viendo que se está recibiendo esta transformación?
Y desde que comenzó a publicarse esta nueva versión y desde que comenzamos a intercambiar con nuestros clientes toda esta evolución que venía en materia de comprobantes fiscales, ustedes me dirán si han encontrado a más de una persona en los restaurantes, en la calle, en donde se los puedan topar, en donde ustedes frecuenten, que más de uno está hablando de los comprobantes fiscales. De veras, no tiene nada que ver con la materia fiscal, no son contadores, ni siquiera están acá, pero todo el mundo está hablando de los comprobantes fiscales. O porque el contador ya se está quejando, o porque ya no los pueden expedir, o porque no saben qué tipo de comprobante están recibiendo, pero ha sido un tema de interés para todos. Ahora sí ha sido para todos. Y afortunadamente, para nosotros, estamos en este momento o después de esta charla, vamos a estar con toda la información actualizada de lo que se refiere a comprobantes fiscales. Y el 5 de diciembre, si nos acompañan, pues todavía mejor. Ay, de veras, anótenlo por ahí, no vayan a decir que tiene una posada o cosas de esas, no. 5 de diciembre, sí, 5 de diciembre todavía no hay posadas, y además va a ser por la mañana. Vamos a seguir. ¿Por qué estamos utilizando la aplicación gratuita del SAT para mostrar un ejemplo e ir recorriendo cada uno de los campos? Porque, como les comentaba desde el principio, la mayor parte de nosotros todavía está en el proceso de definir cuál es el programa que va a utilizar. Si siguen con el mismo que traían y lo actualizan, o de plano es el momento de cambiar de proveedor y experimentar con alguien nuevo. Entonces, en teoría, todos debieran de funcionar prácticamente como se los vamos a mostrar. Yo he insistido que muchos desarrolladores, para nuestra poca fortuna, lo hacen más complicado de lo que realmente es. ¿Y por qué lo hacen más complicado de lo que realmente es? Primer punto, porque un contador y un informático pensamos diferentes, procesamos diferentes, y para ellos resulta lógico esto, cuando para nosotros más que lógico lo necesitamos práctico. Segundo, porque como ellos también tienen interés en vender la familia de programas que les rodean, inventarios, contabilidad y todo lo que ellos desarrollan, hacen interfaces que muchas veces hacen que sea el proceso más lento y más complicado. Cuando nosotros sepamos cómo lo podemos hacer en el portal del SAT, que desde mi punto de vista es muy práctico, tanto de esta versión 3.3 como un comprobante de nómina, ahí es en el comprobante de nómina ustedes pueden verificar, tengan la curiosidad de ingresar a esta aplicación y vean qué sencillo es en comparación como lo hace un programa que nos venden. Lo hacen muy complejo, en realidad lo hacen más complejo de lo que en realidad es. Y resulta que además no nos dan flexibilidad para corregir lo que su programa viene diseñado mal. Y entonces estos dos contratiempos nos vamos a enfrentar. Uno que ya no va a ser contratiempo, que es el conocimiento que estamos teniendo, y dos, el diseño del programa que vayamos a comprar o rentar o lo que vayamos, de donde sea que lo vayamos a obtener. ¿Tienes el micrófono? Sí, ahorita de lo que comentas, eso que estás diciendo es muy cierto. Oyendo a los proveedores de mis clientes, todo el mundo está casi al borde de la desesperación de que según su desarrollador que le están actualizando sus programas para hacer los comprobantes fiscales, realmente se los están haciendo imposible. Y nosotros, como bien dices, utilizamos la generación gratuita. La verdad es que es muy amigable. A mí la verdad, yo que oigo mucha gente y lo que me toca a mí por el trabajo, la verdad es que sí es talachero, no lo niego, pero es muy amigable, es muy, pues digamos, práctico, como bien dices. Uh-huh. Pero los que tienen un pack y que a lo mejor todavía no se están poniendo de acuerdo cómo van a hacer las cosas dependiendo de cada giro, la verdad es que todo el mundo está aterrado. Les están ahora sí que colgados de la lámpara porque que todavía no está, que ya va a estar, y lo quieren probar y no funcionan porque factura que ya se considera ya definitiva, se va para
caja, inventarios, impuestos, lo que sea, y pues la verdad lo hace más lento y se más hace mucho complicado. más lento. Todo el mundo está muy nervioso y luego pues como por ahí indirectamente me conocen a mí, me mandan por las redes sociales y me dice, oye, ¿esto está correcto? No, pues si tienes un desarrollador, ellos se van a llevar más tiempo. Y un programa y recién instalado nunca funciona bien a la primera, eso es por la experiencia, jamás funciona. Entonces, a menos que diga lo contrario la autoridad, el 1 de diciembre ya tiene que estar esto probado ya para empezar a trabajar. Me dice, pero es que lo malo no es así, es que primero nos dicen que sí, luego que no, que hagan una prueba el que va a hacer los CFDIs y resulta que se atoran o pasa cualquier cosa y pues ya ven venir peligrosamente el 1 de diciembre y dice, oye, ¿qué hacemos? Pues, y porque facturan de más de 100 facturas, no digo en una semana, yo digo en que un minuto, pues. en un día o en mediodía lo facturan. Entonces, sí, la verdad, quienes está ahorita haciendo una especie de terrorismo de los comprobantes son los desarrolladores. Con el SAT no tiene eso, la verdad. Sí, y yo creo que debiéramos de pronunciarnos, en serio, quejarnos lo suficiente con los desarrolladores, porque cuando hacen su presentación de venta ante nosotros, casi nos dicen que sóplale y hasta tus registros contables van a estar hechos, ¿no? Y los que lo escuchan, los que no son expertos como nosotros, dicen, pues cómpralo, ¿no? Vamos a comprarlo, total, nada más le das y ¡tum! En 3 segundos ya está hasta el registro contable. O la vez pasada que también nos comentaban que uno de los programas está diciendo, instálalo y se van a descargar tus comprobantes de todos los space que hagas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a ser eso tan mágico, no? Entonces hay que ser cuidadosos con lo que nos venden. Para nuestra poca fortuna, muchas veces quien decide quién va a pagar no somos nosotros. O sea, quien decide cuánto va a pagar es el cliente. Y ya cuando tiene su programa y se atora, entonces ¿quién es el que tiene que ir a solucionar mágicamente las cosas? Nosotros, a tratar de resolver lo que ellos ya compraron. Pero bueno, insisto, quejémonos lo suficiente porque los desarrolladores no están haciendo esto porque son damas de la caridad. Lo están haciendo porque es parte del negocio y debemos de estar conscientes de que debieran de hacerlo como lo necesitamos nosotros, no como ellos creen que puede funcionar, porque además cuando nosotros consultamos algo casi nos dicen, ay, pero qué tonto eres, no, o sea, si es así. Y entonces ese es el punto, de que piensan que los expertos son ellos, cuando lo único que hicieron es una programación y los expertos somos nosotros. Pues es al revés el asunto. Entonces vayamos a la aplicación del SAT. Ahí dentro de factura electrónica en generación gratuita, nos autenticamos. Estos caracteres especiales para comprobar que no somos robots. Ustedes dirán si les ha quitado el tiempo o han invertido más, porque muchas veces cuando no aparecen así de legibles y cuando aparecen así como apachurradas por una máquina de compresión, entonces ahí sí que nos cuesta trabajo identificar que nos están, y capaz que hacemos hasta 5 intentos y no es porque no veamos bien, es porque realmente vienen así tan apachurradas que no sabemos si es una I, es la parte de la M o es 2 Ns juntas o qué, de qué se trata, ¿no? Y entonces eso nos ha complicado un poquito la vida, pero bueno, ya después de solventarlo y de entenderlo y de hacer uso de nuestros artes adivinatorios, ya podemos entrar. Y ya que estamos adentro, vamos a irnos directamente al módulo de generación de facturas, configuración de datos, y lo primero que deben de hacer ustedes tanto en su programa como en esta aplicación es verificar que tengan cargado el régimen fiscal. ¿Y por qué el régimen fiscal? Porque vamos a adelantarnos unas láminas para platicar, ahorita regresamos. Existía esta regla 27132, de hecho existe, pero ya reformada totalmente, en el cual hasta el 30 de junio nos daba la posibilidad de anotar NA o cualquier expresión análogo en estos requisitos. Y en el que estamos viendo en este momento es el régimen fiscal. De manera tal que aquellas personas físicas, sobre todo, aunque hay muchas personas morales de los monstruotes que ejercieron esta posibilidad,
pero sobre todo las personas físicas que tenían ingresos por arrendamiento, actividad empresarial, honorarios y de todo tipo, ¿no? Entonces, para evitar cualquier confusión, lo que hacía es simplemente ponerle NA en su régimen fiscal. O cualquier otro que quisiera anotar NA en el régimen fiscal, lo podía hacer. Como esta regla estuvo vigente hasta el 30 de junio, significaría que a partir del 1 de julio, todo mundo, versión 3.2, versión 3.3, y revisen los que estén emitiendo la versión 3.2, deben de anotar ya su régimen fiscal. Entonces es por ello que ahora sí nos regresamos, que cuando nosotros estemos configurando nuestro nuevo programa, o estemos verificando que todo esté en orden para esta nueva versión 3.2 o incluso la 3.2 o la 3.3, verifiquemos que nosotros ya estemos anotando nuestro régimen fiscal. El régimen fiscal, en su página 14, está segregado en personas físicas y personas morales, es decir, existe un listado del cual resultan aplicables ciertos conceptos cuando uno es persona física y cuando es persona moral. Es por ello que en su programa, cuando ingresen, dependiendo si ustedes son personas físicas o morales, si son personas físicas les debiera desplegar estas. Y si son personas morales les debiera desplegar estas otras. Son mutuamente excluyentes. Hay regímenes, por ejemplo, enajenación de acciones o el de obtención de premios, que si ustedes se remiten hacia la página anterior, no aparecen en el portal del SAT. En el programa que ustedes debieran de estar utilizando o el que vayan a utilizar, seguramente sí van a aparecer. Pero ¿cuál sería la lógica de que no estuvieran apareciendo en este momento? Si estamos hablando de enajenación de acciones y del régimen de obtención de premios, en este momento, ¿esos contribuyentes tienen la obligación de expedir un comprobante? No. Entonces, como no tienen la obligación de expedirlo, es por eso que ni siquiera está apareciendo esta opción en el portal del SAT. Una opción que no está apareciendo en personas morales es hidrocarburos. Hidrocarburos porque más acá adelante, no les puse toda la pantalla completa de Excel porque es extensa, hidrocarburos dice que va a entrar en vigor hasta 2020. Y entonces por eso ni siquiera se está desplegando para personas morales. Pero es el primer punto en el que queríamos aterrizar. Régimen fiscal, dato obligatorio desde el 1 de julio de 2017 en cualquier versión que estemos utilizando. Vamos a seguir con nuestros clientes y es aquí donde vamos a recordar lo que vimos en la pantalla 7, en la fracción primera, en donde vimos que sí es obligatorio anotar el nombre tanto de quien expide como de nuestro cliente. En la pantalla del SAT se habilita o se marca con un asterisco, se identifica aquellos campos que resultan obligatorios y aquellos que son opcionales se dejan sin ese asterisco. Lo cual significa que si ustedes ven aquí el llenado, ¿cuál resultaría obligatorio anotar? El RFC. Y el nombre, si queremos lo anotamos y si no, no, para efectos fiscales, insisto. Para efectos comerciales y para efectos prácticos y para efectos de seguridad, yo les preguntaría, ¿ustedes lo anotarían? Sí, resulta totalmente conveniente, pero resulta que algunas personas que sí ya están utilizando la versión 3.3 comercial de un proveedor autorizado, están emitiendo el comprobante sin el nombre, porque es un dato opcional, y pues no lo anoto. Y la mayor parte de nuestros, los clientes con los que se han topado con esta situación me llaman y me preguntan, oye, mi factura me la están dando sin mi nombre, ¿la regreso o qué es lo que hago? O sea, ¿resulta válida fiscalmente? ¿Ustedes qué le contestarían? Fiscalmente es válida, pero yo sí les pediría que anoten el nombre. No los podríamos obligar ni podríamos denunciarlos ante el SAT de que están emitiéndolos con errores. No, desgraciadamente no. Sería un acto de voluntad de la persona que lo está expidiendo. Pero para efectos prácticos, insisto, ojalá unifiquemos el criterio de sí anotarlo para evitar cualquier contratiempo. Pero insisto, si se lo dan sin nombre, ustedes no podrían rechazarlo por motivos fiscales. En la aplicación del SAT, la novedad
es de que ya se pueden guardar datos de hasta 20 clientes, es decir, su nombre y su RFC. Domicilio, ¿qué pasa con el domicilio? Vimos que el domicilio fiscal de quien lo emite no es obligatorio. El domicilio del establecimiento sí, pero en ningún lado nos indicaba que el domicilio del cliente resultara obligatorio. Una de las grandes diferencias de la versión 3.3 con la versión 3.2 es que la versión 3.2 en su estructura técnica sí contemplaba un campo opcional, así como el nombre. Había un apartado para el domicilio, pero insisto, era opcional. Para la poca fortuna de todo mundo, hoy en día la versión 3.3 ni siquiera lo contempla como dato opcional. Si ustedes tienen la intención de anotar el domicilio del cliente, lo tendrían que hacer a través de una adenda. Y una adenda significaría que si no lo tiene contemplado su programa que van a comprar, lo tendrían que pagar por separado. Es por ello que en el momento en que ustedes evalúen qué programa tienen que comprar, verifiquen si tienen la adenda incluida del domicilio. Y ustedes me dirán, pero no es un dato obligatorio. Y la respuesta sería, sí, efectivamente, no es un dato obligatorio, pero los clientes están acostumbrados a que lo contenga. Quizá nuestros comprobantes no los utilicen como comprobante de domicilio, pero imagínense los de luz, los de telefonía, nosotros lo utilizábamos para esos efectos. Y si ahora no van a tener en nuestro domicilio, la autoridad también debe de concientizarse ahora que vamos a poder utilizar como comprobante de domicilio, que es un documento requerido cuando yo actualice mi domicilio fiscal. Estamos aquí en desde mi punto de vista, una situación que no es entendible el por qué no dejaron como opcional este campo y lo subieron a nivel de adenda para que lo pudiéramos seguir utilizando. Entonces, nombre del cliente, no obligatorio. Domicilio del cliente, tampoco, pero vamos a ver cómo lo van a hacer, sobre todo estas empresas grandotodotas de servicio de luz y de telefonía. Seguimos con ahora sí ya nos vamos al esqueleto del comprobante. ¿Recuerdan que había un catálogo de tipo de comprobantes? En donde les dije que se incorporaron el de pago y de traslado. Aquí están, ya incluidos completamente en la versión 3.3. Nosotros vamos a trabajar en este momento con uno de ingresos y más adelante con uno de egresos. Pero a través de la guía de llenado se hizo necesario agregar un apéndice para que nos describiera qué naturaleza tiene cada tipo de comprobante. Desde el punto de vista práctico, ustedes, regresemos a la lámina para que hagan prueba de sus dotes de ubica las diferencias. ¿Aquí cuántos son? ¿Cuántas opciones? 5. Aquí en la guía, ¿cuántos nos están numerando? ¿Cuál es el que está sobrando? El 6, justamente. Entonces, casi como tiren la línea ustedes ahí. El 6 prácticamente se refiere a un tipo de comprobante totalmente diferente al que estamos analizando. ¿Por qué lo incorporó la autoridad? No sabemos, ojalá no sea para confundir. Pero el 6 tiene una estructura totalmente técnica que, si bien es cierto, está incluida dentro del anexo 20, está dentro de la fracción 2, es decir, y es totalmente diferente a lo que estamos analizando. Entonces ustedes ven, pónganle aquí anexo 20, fracción 2, diferente a todo el resto. Entonces concentrémonos en los primeros 5. El de ingresos es algo con el cual ya hemos estado familiarizados durante años, de ingresos. De egresos prácticamente también. Traslado es aquel que, como su nombre lo dice, acredita el traslado de mis mercancías de un lugar al otro. Sus requisitos son mínimos o incluso podemos utilizar el comprobante que nos está expidiendo la empresa transportista. Ahora concentrémonos en los dos conceptos que se incorporaron. A estas alturas y después de tanta charla, ustedes ya sabrán que es un complemento. Complemento es una serie de datos adicionales a los que contiene
la estructura normal o habitual de un CFDI. Es decir, tomamos el esqueleto, la estructura, la base de un CFDI ordinario y llegamos con una serie de datos adicionales y los adherimos a él. Tienen la peculiaridad de que no necesariamente requerimos llenar todos los datos requeridos en un comprobante de ingresos convencional. Se llenan ciertos datos. La parte medular, la parte fundamental lo constituye todos estos datos adicionales que llegan con el nombre de complemento y se adhieren. Ustedes lo pueden observar de manera más clara en el complemento de nómina. Ahí, ¿cuál es lo verdaderamente sobresaliente? El detalle de ingresos, el detalle de egresos, la forma de pago, el RFC y la CURP del trabajador, su número de seguridad social. Son datos que un CFDI ordinario no contiene, pero que le dan vida a la esencia de ese complemento de nómina. Eso es lo que realmente lo hace valioso. El complemento de pago viene a ser lo mismo. Toma la estructura de un CFDI ordinario y son datos específicos y enfocados exclusivamente al pago y los adhiere a ese esqueleto. Es por eso que estos dos no tienen la naturaleza de CFDI ordinario, sino que son complementos que se incorporan al CFDI. Entonces, para que ustedes tengan claro, tienen la jerarquía en este catálogo de comprobantes, pero nosotros desde el punto de vista técnico y práctico los identificamos como complementos. Seguimos con el uso de la factura, que es una belleza. Desde su origen es una belleza, entre comillas. Porque al igual que el régimen fiscal, hay ciertas opciones para personas físicas y hay ciertas opciones para personas morales. Hasta aquí, hasta gastos en general, todo iba igualito. Pero aquí se empieza, para personas físicas se segregó o se incorporaron conceptos especiales hasta llegar a construcciones. En gastos en general otra vez se empata. Y para personas físicas nos dan estos conceptos. Pero partamos del nombre que se le da a este campo. Uso de la factura. Bueno, aquí le pusieron uso de la factura, aunque de manera técnica se conoce uso del CFDI. Uso del CFDI. Sin ver estas opciones, ¿ustedes qué presumen que está queriendo obtener la autoridad con esta información? Uso del CFDI. Que no se confunda, es el uso que le voy a dar al documento, no el uso que le voy a dar a la mercancía que está amparando el documento. Son dos cosas diferentes. Uso del CFDI. ¿Ustedes qué intuyen que es? Uso del CFDI. ¿Ustedes qué uso le darían para deducciones? Deducción. Para nivelar la pata de una silla, ¿no? Lo hacemos rollito y nivelamos la pata de la silla. ¿Para qué más podría ser el CFDI? Para garantía, o sea, tal vez nada más lo quiero para amparar la garantía de un bien. ¿Qué otro uso le darían ustedes? O sea, es muy limitado. O sea, el experimento que quería hacer con ustedes es exactamente que echaran a volar su imaginación qué uso le podrían dar a este comprobante. Pero vean las opciones que aparecen en el listado del catálogo. Mobiliario, equipo de transporte. A ver, al CFDI lo voy a usar como equipo de transporte, como equipo de cómputo, comunicación telefónica. Es ahí donde se hace confuso, porque más que un uso, nos está enlistando una serie de posibilidades de descripción de bien. Es aquí donde una vez más se pierde la esencia de la información que se quiso obtener o que nosotros inferimos se quiso obtener. De manera tal que ahora resulta que ustedes ¿qué le pondrían? ¿De veras empatarían el uso que le voy a dar a un CFDI es de una construcción? Que sería diferente, ¿qué es lo que vas a hacer con el bien que me estás comprando, no? Lo voy a utilizar para la construcción.
o lo voy a utilizar como equipo de transporte. Es aquí donde se hace nebuloso el asunto. Ustedes debieran, con su propio criterio, definir si realmente creen que puede empatar con alguno de estos conceptos que más que uso del CFDI es descripción de lo que yo estoy vendiendo. Ante esta situación, los funcionarios del SAT que estuvieron en este periodo de no sé, yo creo que fue como de introducción a este tema y de solventar las dudas que iban llegando y se iban generando, lo que ellos sugirieron, si no sabes, anota gastos en general. A lo cual nosotros cuestionamos, bueno, el hecho de ya darle una asignación específica, sin que la persona me lo manifieste de esta manera, ¿no sería estar distorsionando la información real? Lo cual desde el punto de vista lógico sí lo sería. ¿Ustedes cuál anotarían en su caso? Si la persona que va a comprarles, imagínense a su facturista y imagínense a la persona que nos hace favor de ir a comprar los artículos que necesitamos. La facturista va a tener la indicación de preguntar cuál es el uso que se le va a dar al CFDI. E imagínense la cara de interrogación que va a tener la persona que va a comprar nuestros productos. Va a decir, no sé ni de lo que me estás hablando, ¿no? Déjame hacer una llamada. Y entonces nos llama, ¿no? Oye, ¿qué uso me están preguntando que qué uso le vamos a dar al CFDI? Bueno, sí, imagínense, ¿no? Qué pérdida de tiempo, porque ya están esperando atrás más para facturar. Entonces ya le decimos, bueno, va a ser un gasto, va a ser una deducción. Pero si la persona no nos contacta, porque recuerden que somos personas muy ocupadas, estamos en el curso y no contestamos llamadas, y entonces dice, pues no tengo la menor idea. ¿Qué tendría que anotarle la persona que lo está emitiendo? ¿Ustedes qué le dirían? Pues creo que esta podría ser muy prudente, ¿no? Por definir. Aquí lo vemos de manera más visual, pero imagínense, ahora proyectémoslo a personas físicas. Las opciones que nos pusieron: aportaciones al SAR, prima de seguros, gastos médicos, servicios educativos. Esto, si ustedes los hubieran llamado como asesores, a todo este rubro, ¿cómo lo hubieran puesto? Deducción de gastos personales, ¿no? O algo así que los englobara y que no hiciera tan complejo todo este proceso de que más que un uso es descripción de productos. Y la pregunta siguiente que me surge en este momento, aquí aparece donativos y en personas morales no. ¿Que las personas morales no están autorizadas a dar donativos? Entonces, ¿por qué los separaron? ¿Por qué no dejaron abierta esta posibilidad a donativos de personas morales? Y como nos gusta más o menos ir viendo el por qué, ir conociendo el por qué, las personas morales, las personas físicas, el donativo es una deducción personal que lo pueden hacer a nivel de declaración anual. Las personas morales, el donativo es un gasto, es una deducción autorizada contemplada en el artículo 27. Entonces, como es una deducción autorizada, un donativo que diera una persona moral, ¿en dónde encuadraría? En gastos en general. Es la gran diferencia entre ser persona física y persona moral, y por eso se incluye en personas físicas y no se incluye en persona moral. Entonces, insisto, estos catálogos que parecieran ser inofensivos, porque aquí tenemos 22 posibilidades, si no mal recuerdo, van a tener ustedes que definir, implementar, establecer las reglas de operación, porque estamos a nivel de conocimientos como de arranque, ¿no? Pero vamos a tener que aterrizarlos a aquella persona que va a estar facturando en la vida diaria, que va a tener que tomar estas decisiones en el momento de emitir el comprobante. Y aquellas personas que a nosotros nos hagan favor de ir a comprar nuestros artículos, pues también debemos de entrenarlos en este aspecto para que sepa qué contestar cuando le cuestionen. Aunque yo les diría que hagan el experimento, la mayor parte no está preguntando ni va a preguntar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, en la siguiente pantalla ya les puse las 22 opciones completas para que ustedes lo analicen, su uso es requerido, pero por la pregunta que aparece en su material de manera lateral.
Y alguien que lo lea de lado, ¿quién tiene el micrófono para que lo lea? Ah, se lo llevó Gaby. Entonces, dice, ¿se deberá cancelar el CFDI cuando se le dé un uso diferente en el campo de uso? Y vean lo que responde. Gaby, micrófono. Dáselo a quien te caiga bien, Charlie. Ah, mira, le caíste bien. ¿Nos haces favor de leer la respuesta? Lámina 21, lateral. Sí. Respuesta. No. No, en caso de que se registre una clave distinta al uso del CFDI que le dará el receptor del comprobante, no será motivo de cancelación o sustitución y no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos. Entonces, la pregunta lógica sería, sí, exacto, muy bien, ustedes ya tienen la respuesta. O sea, y además en la vida real, ¿cómo nosotros vamos a saber si le dio un uso diferente? Tal vez me dijo que lo iba a utilizar para deducción, pero resulta que se le olvidó pagarlo con el medio adecuado y lo pagó en efectivo y pues no lo va a poder deducir. O una deducción personal fue al gasto, pagó un gasto médico y no lo dedujo finalmente. ¿Cómo vamos a saber? Imagínense, llamen a todos sus 1000 clientes. Oye, ¿recuerdas que te di un comprobante? ¿Sí lo utilizaste para estos efectos o le cambiamos, no? ¿O qué hacemos? Es impráctico y además no pudiera hacer una labor de vigilancia el contribuyente. Y entonces dice, bueno, no va a afectar, no va a afectar tu deducción, no va a afectar el acreditamiento. Y como dicen nuestros vecinos, ¿qué? O sea, entonces, ¿cuál fue el sentido de este campo? Mantenernos ocupados, pero innecesariamente. Ojalá nos hicieran, no sé, un laberinto bien interesante y pudiéramos entretenernos, pero ¿con qué objetivo? Ojalá, o sea, si escucharan nuestra intención, ojalá en realidad modificaran el catálogo, lo hicieran de manera práctica que sí pudiéramos identificar, o lo quiero para deducir un gasto, o lo quiero deducir para efecto de declaración anual persona física, o lo quiero para garantía, o no tengo idea para qué lo quiero, ¿no? O sea, pudieran ser máximo 5 opciones en las que yo le pudiera indicar a la autoridad que tengo la intención, porque de la intención al hecho todavía hay una distancia. Entonces, ¿ustedes cuál utilizarían? ¿Cuál le dirían a sus muchachos capturistas que anotaran? ¿Se van a complicar en todos estos? ¿O ya quien no sepa contestar que le anote definir? Ustedes decidirán. Hay casos en los que estamos seguros, por ejemplo, nuestros servicios, sabemos que los van a deducir. Ahí sí existe la certeza de que los van a deducir. Creo que ahí sí pudiera encuadrar perfectamente en gastos en general, pero en los que todos aquellos establecimientos al público en general, ¿cómo van a obtener este dato? Ante la imposibilidad de obtenerlo, ahí está, por definir. Y si finalmente se definen en algún momento, pues el hecho de que se definan en situación contraria, pues no va a afectar ni va a dar pie a la cancelación. Entonces ya tenemos resuelto un punto, ¿no? Ya avanzamos uno. Vamos al lugar de expedición. ¿Recuerdan que en su lámina 7 les dije que trajeran a la mente ese recuerdo de la fracción 1 y tercera? Es el momento de traerlo a la mente. Porque ahí hablábamos del lugar de establecimiento y del lugar de expedición del comprobante, fracción 1 y fracción tercera. Para efecto de este CFDI 3.3, los dos requisitos se solventan en uno, que es a través del código postal. Es decir, voy a anotar el código postal del establecimiento en el cual estoy emitiendo el comprobante. Y una de las preguntas frecuentes, oye, pero ese no es mi domicilio fiscal. No importa. El domicilio del establecimiento en el cual lo estés expidiendo, ese es el que necesito que anotes.
Y en sus comprobantes, lo que va a aparecer antes que aparecía cuando éramos de Feños, México, DF, a tales días, ahora va a aparecer 01000 y ya. Es como una hora, ¿no? 01000 a tantos días de tal mes. Ese código postal hace las veces del domicilio del establecimiento y del domicilio de la expedición. Entonces, esta famosa regla que yo les dije que se reformó, que la vamos a estar retomando varias veces, 27132, la fracción 1, fracción tercera, es lo que les estoy recordando. Y la séptima es forma de pago que vamos a llegar en su momento. Pero entonces aquí nos dice, el lugar de expedición, anote el código postal. Y la guía de llenado nos dice, solventa con el código postal las fracciones 1 y tercero de la fracción del artículo 29. Entonces, si nosotros estamos haciendo el llenado, lo único que vamos a anotar aquí es el código postal. Micrófono, por favor, para acá. Y entonces aquí se ve muy sencillo, ya ni siquiera tenemos que anotar la calle, el número, la dirección entre calles y con qué soy vecino, nada más el código postal. Gracias, Rosita. Una pregunta, comentabas que hay que poner el código postal del domicilio del establecimiento. Aun cuando la facturación yo la haga en la matriz.